Bueno, muy buenas noches. Hoy continuamos con estas sesiones de Python. Esta sería la quinta sesión. En las sesiones anteriores estuvimos viendo lo esencial que necesitamos para poder empezar a automatizar pruebas y entonces a partir de esta sesión vamos a estar viendo la herramienta PyTest. Vamos a aprender a utilizar PyTest desde cero. Esta herramienta es sumamente importante. Si estamos automatizando con Python, sí o sí tenemos que conocer esta herramienta. No es la única, pero es la herramienta más popular y también más flexible, que más funcionalidad nos brinda para tomarla como base para automatizaciones de pruebas a cualquier nivel. Estamos hablando nivel de pruebas unitarias, nivel de pruebas de API o nivel de pruebas de interfaz de usuario con herramientas, por ejemplo, con Selenium. Siempre utilizamos PyTest más esta otra herramienta. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a instalar la herramienta PyTest y vamos a ver su funcionamiento a partir de los test unitarios, que es la manera más fácil que tenemos que aprender para aprender PyTest, porque es la menor complejidad para poder probar bien cómo funciona esta herramienta y después que tengamos el conocimiento de PyTest podemos aplicarla en cualquier área que nosotros necesitemos. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es ir hacia el navegador. En el navegador vamos a buscar PyTest. Vamos a buscar PyTest. Y en la documentación de PyTest está bastante bien. Tiene muchísima información. No les voy a decir que está todo. Hay momentos que cuando estamos haciendo cosas un poco más complejas, tenemos que ir un poco fuera de la documentación, pero para comenzar, para lo que nosotros queremos, por ejemplo, para esta primera clase, lo trae todo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a buscar es ver cómo podemos instalar PyTest. Y vamos a ver si esto no nos trae por acá. Vamos a buscar aquí PyTest install. Aquí está, estamos dentro de la misma documentación en la sesión de instalación. Entonces, ven acá este comando, bien simple, lo que nos dice que para instalar PyTest tenemos que copiar este comando, ir hacia nuestro proyecto, vamos a trabajar en el mismo proyecto que veníamos trabajando anteriormente, copiamos este comando que dice pim install -u PyTest y le damos enter. Yo en este caso no le voy a dar enter porque ya lo tengo instalado, pero ejecutando este comando ya se le debería instalar. Y luego ejecutan este otro comando que es para saber que quedó correctamente instalada la versión de PyTest. Damos PyTest -- versión y les debe mostrar la versión 6.22 que como vemos en la última versión de PyTest. Entonces ya de esta manera ya podemos empezar a utilizar PyTest. Entonces lo primero es cómo lo vamos a empezar a utilizar, ¿no? La lógica que vamos a aplicar para utilizar PyTest, que como les decía lo vamos a hacer con pruebas unitarias. En las pruebas unitarias, que son las que normalmente hacen los desarrolladores, lo que hacen es que, por ejemplo, tienen una clase que está implementando un programa, como nosotros hicimos en las sesiones anteriores, y en este caso sería la clase calculadora, y a partir de esta clase, los diferentes métodos que el desarrollador va implementando también le va a hacer pruebas. ¿Por qué? Porque por un descuido o por falta de conocimiento o por un error puede el desarrollador cometer un error y la mejor manera de detectarlo es a nivel de test unitario, ¿no? Que es lo menos costoso para nuestra estrategia de automatización. Y puede ser un error tan simple como este. Vean que todas estas operaciones son muy parecidas y se pueden hacer copiando control C, control V y después cambiándole solamente los operadores y listo. Y ese puede ser, por ejemplo, un motivo de equivocación que en este caso, por descuido, al desarrollador se le haya quedado que la división va a multiplicar también. Y de esto el desarrollador puede que no se dé cuenta hasta que cree un test unitario, que eso es lo que vamos a hacer hoy. Esta sería la clase de desarrollo, que como les dije ya la tenemos. Entonces ahora vamos a la parte de PyTest. Ya lo tenemos instalado, la versión 6.2. Y para nosotros poder agregar test, lo que debemos es crear un fichero de Python que es importante que le pongamos de nombre test underscore y después un nombre significativo claro que nos diga que va a probar. En este caso va a probar la clase calculator, por lo tanto lo voy a poner aquí calculator. Calculator.py
Entonces así se va a llamar esta clase, testCalculator.py. Entonces ahora, ¿cómo creamos el test? Vamos a la misma documentación y vamos a ver aquí algunos ejemplos bien simples. Vean este ejemplo que nos trae la documentación, y aquí vamos a ver nuestro primer test con PyTest. Esto es una función y esta es la manera de crear un test. Se le pone al test como nombre test underscore y después nombre, y después se hacen assertions. Los assertions es para validar de que la función que se creó anteriormente funciona correctamente. Entonces vamos a implementar entonces nuestro primer test. El test sería entonces una función de nombre test underscore, y para esta clase lo que nosotros deberíamos implementar en principio serían 4 tests, uno para cada una de las operaciones que tenemos, la suma, resta, multiplicación y división. Entonces este primer test le vamos a poner test at 2 puntos porque es una función, y lo que vamos a hacer ahora es, tenemos que utilizar la clase calculator. Tenemos que instanciarla aquí para poder ejecutarla y poder crear el test unitario. Entonces vamos a decir aquí import calculator from bueno, vamos a ver aquí si me está faltando algo. Vamos a ver como hicimos en la clase anterior. Vean que no es import from, es from import. Entonces sería from calculator import, ahora sí, la clase calculator. Entonces ya tenemos la clase calculator. Entonces vamos a crear un objeto, que el objeto, como vimos en la clase anterior, lo que necesitamos es llamar al constructor de la clase calculator, que sería este que recibe 2 números. Entonces tenemos el objeto, y este objeto lo vamos a guardar dentro de la variable calc. Y una vez creado el objeto, nosotros lo que vamos a llamar ahora es el assert de PyTest, y vamos a decir calc.add, que sería la funcionalidad que nosotros estamos probando. Vamos a decir que esta suma, ¿cuánto debería ser? 15, porque creamos esta clase calculator con 10 y 5 con estos valores, y cuando nosotros llamamos a la función de adicionar, lo que va a hacer es sumar 1, el número 1 más número 2. Entonces este sería nuestro primer test con PyTest, bien sencillo. Creamos la clase, luego llamamos a la función de esa clase y chequeamos que el valor sea el correcto según los números que nosotros le ingresamos, y eso lo hacemos con assert. Entonces para ejecutar el test lo que tenemos que ejecutar es PyTest, le damos enter y vean lo que nos muestra la consola. Aquí nos dice que encontró un ítem, un test, y fíjense, este punto en verde lo que nos quiere decir es que ejecutó esta clase y encontró un test, y ese test pasó. Fíjense que aquí nos dice que pasó y demoró 0.09 segundos en ejecutarse. Entonces vamos a ingresar acá un error para mostrar cómo se ve cuando el test falla. Le damos PyTest y vean acá ahora como nos dice que falló, nos pone una F en rojo, y después nos dice la assertion que estaba esperando 15, pero que 15 no es igual a 155, que es lo que estamos esperando. Entonces este sería nuestro primer test. Ahora vamos a crear un test para las demás operaciones, que sería exactamente igual. Test, a este le vamos a poner que lo que va a comprobar es la resta. Aquí tenemos que llamar a la función de resta. Esto sería 5. Después tenemos la multiplicación, sería el nombre entonces test multiplication, y aquí llamaríamos la multiplicación, que esto sería 50. Y por último la división, y llamamos acá entonces a la función de dividir, y 10 entre 5 debería ser 2. Entonces ahora tenemos un fichero de Python con 4 tests implementados. Vamos a ejecutarlo ahora y ver el resultado. PyTest, y vamos a ver qué pasa. Nos dicen que, fíjense que ahora tenemos 3 punticos verdes
y uno que nos dice F, quiere decir que falló. Aquí nos dice el test que falló, nos pone el nombre, test division. Y nos dice que el chequeo que está haciendo es comparando 50 con 2. Quiere decir que nosotros pusimos 10 y 5, y le estamos diciendo que lo divida, y como vemos lo que nos está haciendo es multiplicar, entonces por eso no falla, ¿no? Entonces esta es la manera que el desarrollador dice, bueno, aquí tengo un problema, que fue el problema que nosotros le agregamos anteriormente para simularlo, entonces el desarrollador viene, lo cambia, le pone la división, y cuando ejecuta de nuevo sus tests deberían pasar. Y ahora sí vemos que tenemos que los 4 tests pasaron en 0,05 segundos y tenemos los 4 punticos verdes. Quiere decir que nuestra automatización es correcta, tenemos los 4 tests automatizados. Y como ven, es bien sencillo. Esto es como lo esencial, lo fundamental para poder trabajar con PyTest. Ahora bien, dentro de un test, sobre todo los test unitarios, hay un formato que siempre está bueno tener en cuenta a cualquier nivel que nosotros implementemos los tests. Y dentro de la documentación de PyTest, eso lo podemos ver. ¿Dónde PyTest lo tenía? Vamos a ver si lo encontramos por acá. No, vamos a buscar entonces dentro de PyTest una sección que se llama Features. Que las features vamos a estar trabajando con ellas bastante por toda la flexibilidad y la potencia, ¿no? que podemos nosotros tener con las features dentro de PyTest, que ahora la vamos a empezar a usar, pero antes le quiero mostrar el formato que tiene un test. Y aquí es donde está el formato. Este formato está dentro de la documentación de PyTest, pero se aplica a cualquier herramienta que nosotros utilicemos, que es como nosotros vamos a crear un test automatizado. Lo primero sería arrange, act y assert. Y aquí en este caso le agregan clean up, que es como limpiar todo lo que se hizo anteriormente con los tests. Los 3 fundamentales serían esto. ¿A qué se refiere esto? Arrange lo que significa es que lo primero que nosotros siempre debemos tener en un test automatizado es la preparación de datos que nosotros necesitamos en el test. Por ejemplo, en este caso, si nosotros decimos que tenemos que definir algún arrange, por ejemplo, en este, vamos a ponerlo como comentario para que quede claro. Comentario, ahí está. El arrange en este caso sería solamente esta línea, la línea número 5, que lo que nos va a hacer es crear los datos necesarios para luego poder ejecutar el test. Que en este caso, ¿qué nosotros necesitamos para ejecutar el test? Bueno, un objeto de la clase calculator. Este sería el arrange. Después, el act. El act, ¿a qué se refiere? Sería la acción que va a hacer el test, la acción que nosotros estamos probando. En este caso, que nada más para modo descriptivo, para que se entienda la estructura del test, la vamos a separar para que quede más claro. Entonces esto lo vamos a guardar dentro de una variable que le voy a poner add result. Este sería el act, la acción que voy a probar dentro del test. Y por último, tenemos el assert, que es lo que vemos en la última línea, que en este caso, como ya estoy llamando la acción aquí, sería add result. Entonces tenemos la estructura, que es una buena práctica para tanto desarrollo como automatización aplicar dentro de nuestros proyectos. Debemos tener siempre esta estructura que se le conoce como las 3A. Y el clean up también es importante porque no aplica siempre, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un test que hace algún acceso a base de datos y hace alguna modificación en base de datos, es recomendable esa modificación poderla limpiar o eliminar para que no afecte los tests que se puedan ejecutar después. Entonces esta sería la estructura, que como ven, no es que de los otros tests que implementamos no es que está mal, estos tests son bien sencillos. En este caso está unida, por ejemplo, en este caso el act y el assert, que no está mal unirlo siempre y cuando sea legible, como en este caso que es un test súper simple, pero la estructura fundamental o principal es esta. Entonces, ¿para qué le explico esta estructura? Esta estructura también es muy útil
porque en ocasiones, como ustedes ven acá, tenemos líneas repetidas, que en este caso sería el arrange, que sería la inicialización del objeto calculadora. Estamos creando esta misma línea o lo estamos creando dentro de cada uno de los tests. Entonces lo ideal sería poder tener esta línea de crear la calculadora en otra función y poderla reutilizar, que es decir, como lo conocido como dentro de automatización como before test, que es el método que se va a ejecutar antes de test, que va a preparar el ambiente o en este caso la clase que nosotros queremos probar. Y entonces ahí es donde entran las features, que las features son las que nos van a permitir eso. Eso y mucho más. Vamos a ver dentro del curso que tenemos muchas, dentro de estas sesiones tenemos muchas variantes de feature. Entonces vamos a buscar un ejemplo sencillo. Fíjense en este ejemplo que tenemos el arrange, cómo funciona. Aquí en este caso, que es un poco más complejo que nosotros estamos viendo, lo que vemos que él está pasando, está creando dentro de esta función marcada como feature, se la está pasando al test y dentro del test entonces utiliza esta función como dato. No tenemos que entender bien este código, sino lo vamos a tomar como de base para nuestro código. Entonces vamos a importar PyTest dentro de nuestro programa para poder utilizar esa función. Entonces vamos a decir ahora que tenemos aquí def una función que le vamos a poner getCalc, que lo que nos va a hacer es la función del arrange. Lo que nosotros estamos haciendo en cada test lo vamos a agregar acá nada más. Y lo que le vamos a decir en vez de calc igual a calculator, le vamos a decir return. Y le tendríamos que poner @pytest.feature, que es lo que veríamos que es la anotación que tiene la feature. Y de esta manera nosotros podemos decir que vean el ejemplo acá, como ahora esta función se la pueden pasar a cada uno de los tests. Ahora lo que vamos a hacer es decir getCalc, se la paso a esta función y en realidad getCalc aquí no nos va a quedar tan descriptivo el nombre, es mejor ponerle calculator y se lo pasamos al método y ya nos queda igual. Ahora, el calculator, como ya lo estamos creando dentro de esta función, no tenemos que usarlo aquí. El arrange estaría en la sección anterior del feature, que para esto que se usan esas features, y ya lo tenemos, ¿no? Tenemos el calc.adicionar. Aquí entonces lo borramos también, lo único que le tenemos que pasar es la función. La volvemos a pasar acá. Y ya fíjense que ahora los tests son mucho más simples. Antes tenían 2 líneas, ahora es más simple aún, tiene solamente una línea de código. Y estamos utilizando la feature, que es su objetivo, uno de los objetivos principales que tiene esto, para preparar nuestros tests antes de ejecutarse y también para luego poder eliminar, si creamos algún registro en base de datos o demás, poderlo eliminar también. En este caso, para lo único que lo necesitamos es como una precondición del test. Entonces vamos ahora a ejecutar nuestro test para ver si todo quedó bien. Ejecutamos y vemos que ahora sí tenemos nuevamente los 4 tests que pasaron, pero de una mejor manera implementada, ¿no? Una manera más inteligente, legible y más fácil también de mantener. El funcionamiento de esto es algo que se conoce también en programación como inyección de dependencia, ¿no? Que lo que hace es que nosotros le ponemos a cada uno de estos tests que dependan de esta feature, se la pasamos y cuando se ejecute esta función, lo que va a retornar no es un objeto que va a tener estas características. Y luego puedo utilizar estos objetos dentro de cada una de las funciones. Entonces, esta sería la función, cómo funciona PyTest. Este es la primera sesión que, como les comentaba, es bien simple, pero es la base, ¿no? De cómo nosotros podemos seguir trabajando con PyTest. Lo que vamos a seguir viendo en las próximas sesiones, vamos a seguir estudiando esta sección de feature, que es la que nos va a permitir a nosotros poder trabajar y poder entender bien en profundidad PyTest
y también van a ser sesiones más avanzadas como los temas del funcionamiento con la feature. Y bueno, también les dejo como para que se preparen para la próxima sesión. Hay una manera que nosotros podemos decirle a la feature que en vez de crearme siempre un objeto, porque fíjense en este caso, ya esto es un poco más avanzado, ¿no? Pero también se lo dejo como estudio también para que ustedes por su parte puedan seguir revisando y aprendiendo con PyTest y lo podamos ver en la próxima sesión lo que pudieron lograr. Entonces aquí, ¿qué sucede? Cuando llamo a esta feature dentro de cada una de las funciones, aquí lo que me está haciendo es creando un objeto por cada test donde yo lo llame. Es decir, se crearía Python, en este caso estaría creando 4 objetos iguales, porque fíjense que tienen los mismos valores. Ahora hay una forma con PyTest de que solamente lo va a crear una sola vez y después queda como cacheado, ¿no? Que esto de cacheado quiere decir de que, bueno, él guarda eso en memoria y dice, bueno, yo tengo ya este objeto, cada vez que me llamen a esta función no lo voy a volver a crear, sino que ya voy a enviar siempre este que creé una sola vez. Entonces en vez de crearlo 4 veces, lo crea una sola vez. Bien, bueno, eso lo estaremos viendo en la sesión anterior, así que esta sesión ya la vamos terminando por hoy y nos vemos entonces el próximo jueves, donde estaremos haciendo otra sesión en vivo con PyTest para seguir aprendiendo automatización con Python.